El equipo que trabaja en Oak Island ha sido testigo de más descubrimientos extraños de los que la mayoría de los arqueólogos o buscadores de tesoros verán en toda una vida. A lo largo de los años han sacado maderas rotas de las profundidades del subsuelo, han descubierto monedas centenarias, han examinado piedras talladas cuyo significado sigue siendo objeto de debate, y han navegado por túneles llenos de agua que parecían casi diseñados para tragarse a cualquiera que se aventurara demasiado lejos. Pero lo que apareció durante la última excavación dejó atónitos incluso a los expertos más experimentados. En esta ocasión, las pistas no procedían de un solo artefacto, ni de un fragmento de madera traído en un cubo, sino que aparecieron en los datos extrañas, trazas de metal detectadas bajo el Garden Shaft, una estructura enterrada hecha de madera y hierro, a unos 90 pies bajo la superficie, y lecturas de escáner que mostraban una densidad tan inusual que los ingenieros se esforzaban por explicarla. Al principio, el equipo pensó que podría tratarse de una interferencia o de un error de lectura, pero las señales persistieron, y entonces las lecturas del monitor aumentaron de repente. Durante unos instantes, Rick Lagina se quedó mirando la pantalla. Los que conocen a Rick saben que no es fácil ponerle nervioso. Décadas de perseguir el misterio de Oak Island le han enseñado a ser paciente y comedido. Sin embargo, a medida que los datos seguían subiendo, incluso su voz vaciló. Las palabras que iba a decir se interrumpieron en mitad de la frase. Algo debajo de ellos estaba generando una señal diferente a todo lo que habían registrado antes. Los ingenieros que estudiaron el escáner no tardaron en dar una explicación que causó inquietud en el equipo. Según su análisis, la densidad detectada bajo el pozo era entre 8 y 10 veces superior a la del suelo circundante. Ese tipo de lectura no se da de forma natural en la tierra suelta. Sugiere algo sólido, algo extremadamente pesado, y posiblemente algo deliberadamente sellado. Por un momento la emoción se apoderó del lugar. Una estructura tan densa podría representar una cámara, una bóveda, o incluso el yacimiento del tesoro del que tanto se ha rumoreado y al que innumerables expediciones han intentado llegar desde el siglo XVIII. Pero la emoción se vio rápidamente atenuada por una posibilidad mucho más inquietante. El verdadero temor no era el tesoro. Se trataba de las trampas. Durante generaciones, las historias sobre Oak Island han incluido advertencias sobre elaborados sistemas defensivos construidos para impedir que los intrusos lleguen a lo que sea que haya enterrado allí. Túneles de inundación capaces de llenar un pozo con agua de mar en cuestión de segundos. Cámaras ocultas que se derrumban al ser perturbadas. Bolsas de gas tóxico que esperan silenciosamente bajo tierra. Si el equipo había llegado realmente a algo significativo, siempre cabía la posibilidad de que al perturbarlo se desencadenara uno de esos antiguos mecanismos. Un movimiento en falso podría inundar todo el pozo. Una sección inestable de tierra podría derrumbarse sin previo aviso. Un escape de gas atrapado podría convertir la excavación en un entorno mortal en cuestión de segundos. Según fuentes internas relacionadas con la producción de La maldición de Oak Island, las operaciones de perforación se interrumpieron casi inmediatamente después de que aparecieran las lecturas inusuales. El lugar se sometió a revisión y se inició una evaluación completa de la seguridad antes de que pudiera continuar cualquier excavación. Por primera vez en meses, el calendario de rodaje de la 12ª temporada, cuidadosamente planificado, resultaba de repente incierto. Cada hora de inactividad de los equipos de excavación supone un elevado coste económico. Las bombas, los equipos de perforación, las cuadrillas y los sistemas de control necesarios para mantener operativo el Garden Shaft representan una enorme inversión. Las estimaciones del sector sugieren que una parada en un emplazamiento como este puede costar unos $25.000 por hora. Pero en ese momento la preocupación ya no era el dinero. Se trataba de vidas. Si el infame sistema de trampas de la isla existe de verdad y se activa accidentalmente, las consecuencias podrían ser catastróficas. El equipo entiende que la búsqueda del tesoro nunca debe hacerse a costa de la seguridad humana. Y sin embargo, la posibilidad sigue siendo irresistible. Si realmente hay una cámara acorazada bajo el eje del jardín, su descubrimiento podría reescribir uno de los misterios más perdurables de la historia de Norteamérica. Pero si en su lugar se activa un antiguo sistema de defensa, la búsqueda que ha consumido a generaciones podría terminar abruptamente y para siempre. Para entender por qué este momento es tan significativo, ayuda a dar un paso atrás y recordar cómo empezó la historia de Oak Island.
A finales de 1700, un grupo de jóvenes observó una extraña depresión en el suelo de la isla. Curiosos empezaron a cavar. A medida que profundizaban, descubrieron capas de plataformas de madera cuidadosamente dispuestas a intervalos bajo tierra. Cuanto más cavaban, más extraña parecía la construcción. Pronto el agua empezó a inundar la fosa. A partir de ese momento el lugar pasó a conocerse como el Pozo del Dinero, y se extendieron los rumores de que se había escondido deliberadamente algo valioso bajo él. A lo largo de los siglos siguientes, los equipos de excavación llegaron una y otra vez convencidos de que por fin descubrirían el secreto, pero encontraron más capas de madera, piedras extrañas y pruebas que sugerían que la fosa no se había formado de forma natural, sino mediante ingeniería. Pero el tesoro permaneció oculto. Con el paso de las décadas, la leyenda de la maldición de Oak Island se fue oscureciendo. Según la tradición local, deben morir 7 personas antes de que se descubra el tesoro. Hasta ahora, 6 personas relacionadas con los intentos de excavación han perdido la vida en accidentes en la isla. Uno de los incidentes más trágicos se produjo en 1965, cuando un gas tóxico y la falta de oxígeno en el interior de un pozo profundo provocaron un accidente mortal que se cobró varias vidas. Sucesos como este transformaron la reputación de Oak Island, que dejó de ser solo un lugar de historias de tesoros para convertirse en un lugar asociado al peligro y la tragedia. Quizá la característica más misteriosa de todas sea el sistema de túneles de inundación. Una y otra vez, los equipos de excavación han observado impotentes cómo el agua del mar entraba de repente en los túneles que estaban excavando, llenándolos rápidamente y obligando a los trabajadores a abandonar su avance. Muchos investigadores creen que estas inundaciones no son naturales en absoluto. De ser cierto, el sistema funcionaría como una enorme trampa subterránea, que garantizaría que cualquiera que intentara excavar demasiado profundo provocaría una inundación que sellaría el tesoro una vez más. Los descubrimientos realizados en Smith's Cove parecen corroborar esta teoría. Los investigadores descubrieron allí inusuales estructuras de piedra y desagües de madera que podrían haber formado parte de un antiguo sistema de control de inundaciones. A pesar de siglos de esfuerzos y millones de dólares invertidos, el misterio de Oak Island sigue sin resolverse. Algunos historiadores creen que el tesoro pudo pertenecer a piratas como el Capitán Kidd. Otros especulan sobre artefactos ocultos relacionados con los templarios y otros sostienen que la isla es simplemente un rompecabezas de ingeniería increíblemente complejo creado por constructores desconocidos hace mucho tiempo. Sea cual sea la verdad, Oak Island se ha convertido en mucho más que una búsqueda del tesoro. Representa una historia de la curiosidad humana, el implacable deseo de resolver un misterio incluso cuando los riesgos son enormes. Cuando comenzó la 12ª temporada, la búsqueda había entrado en una nueva fase. Rick y su hermano Marty Lagina llevaban años explorando varias zonas de la isla, pero el Garden Shaft se convirtió poco a poco en el lugar más prometedor. Reabrir ese pozo fue un reto enorme. Décadas de inundaciones habían debilitado el terreno circundante. La estructura original era inestable. El derrumbe era una amenaza constante. Para que la excavación volviera a ser posible, el equipo instaló modernos sistemas de bombeo, reforzó las paredes con revestimiento de acero y añadió múltiples medidas de seguridad para estabilizar el pozo. Lenta y cautelosamente empezaron a descender. Cada metro de profundidad aportaba nuevas pistas. Aparecieron fragmentos de viejas vigas de madera. Emergieron del suelo puntas de hierro. Misteriosas piedras mostraban marcas que parecían inequívocamente el trabajo de herramientas humanas. La datación por carbono de algunas muestras de madera sugería que tenían siglos de antigüedad, mucho más de lo que requeriría cualquier simple pozo de exploración. Estos descubrimientos reforzaron la creencia de que el Money Pit no era en absoluto una formación natural, sino parte de una estructura subterránea cuidadosamente planificada. La tecnología también empezó a revelar patrones invisibles a simple vista. Mediante la tomografía de Mones, los ingenieros cartografiaron las variaciones de densidad bajo la superficie rastreando el movimiento de partículas cósmicas a través del suelo. Al mismo tiempo se utilizó un radar de penetración terrestre para analizar las estructuras del subsuelo.
Ambas tecnologías empezaron a indicar anomalías, formas y vacíos que no coincidían con los patrones naturales del suelo. Los escáneres de Mones indicaban la existencia de zonas de una densidad inusualmente alta, mientras que las lecturas del georradar apuntaban a la existencia de espacios huecos u objetos compactos ocultos a mayor profundidad bajo tierra. En conjunto, los datos apuntaban hacia algo extraordinario, la posibilidad de que el equipo ya no estuviera excavando a través de capas aleatorias de tierra, sino directamente encima de una estructura construida. Con cada nuevo descubrimiento aumentaba la confianza del equipo. Rick Lagina comentó en repetidas ocasiones que por primera vez las pistas parecían conectarse en lugar de contradecirse. Marty, conocido por su escepticismo pragmático, admitió que los datos que surgían del Garden Shaft eran demasiado convincentes como para ignorarlos. Años de inversiones, contratiempos y esfuerzos incesantes convergían por fin hacia un momento que podría cambiarlo todo. A medida que se profundizaba en el pozo y se realizaban nuevas exploraciones, los patrones se hacían más difíciles de descartar. La tomografía de muones reveló formas de densidad que parecían casi arquitectónicas por naturaleza. El radar de penetración terrestre reforzó la misma posibilidad. Algo bajo Oak Island no pertenecía a la geología ordinaria. Y ahora, con las últimas lecturas que muestran una anomalía de densidad masiva bajo el Garden Shaft, el equipo se encuentra al borde de un descubrimiento que podría desvelar por fin uno de los mayores misterios jamás enterrados bajo la tierra. Normalmente las ondas de radar se reflejan uniformemente a través del suelo, pero aquí se apreciaron reflejos agudos y patrones de líneas rectas en varias zonas. Según los expertos, este tipo de señales suelen aparecer cuando hay superficies planas, objetos metálicos o espacios huecos bajo tierra. Algunas lecturas mostraban un patrón en capas, como si hubiera alguna otra estructura sólida oculta bajo capas de madera o piedra. Lo más sorprendente fueron las anomalías metálicas profundas. Los datos de escaneado revelaron una respuesta metálica en algunos puntos hasta más fuerte que el contenido mineral natural. Esto podría significar que debajo hay accesorios de hierro, cierres metálicos o partes de una estructura sellada. Dada la historia de Oak Island, esta posibilidad resulta aún más intrigante, ya que anteriormente se habían encontrado puntas de hierro forjadas a mano y fragmentos de metal. Estas señales aumentaron la excitación del equipo, pero también su cautela. Si había una estructura artificial debajo, también podría ir acompañada de sistemas de trampas o zonas de derrumbe. Los ingenieros indicaron que la combinación de vacíos y lecturas de metal denso podría apuntar a una cámara sellada o a un sistema de ingeniería. La cuestión ahora no era si había algo debajo, sino qué era, a qué profundidad se encontraba y si sería seguro perturbarlo. Esta incertidumbre hacía que este descubrimiento fuera aún más misterioso y peligroso, y las señales procedentes de las profundidades del pozo del jardín ya habían entusiasmado al equipo, pero la verdadera conmoción llegó cuando apareció un repentino pico de densidad en los datos del escáner. Cuando los ingenieros volvieron a verificar las lecturas, descubrieron que en algunas zonas la densidad era entre 8 y 10 veces superior a la del suelo circundante. Normalmente el patrón de densidad de las capas de tierra, arcilla y roca se mantiene más o menos igual, por lo que un aumento tan grande significaba que debajo podía haber algo inusual. Este descubrimiento se convirtió inmediatamente en el centro de toda la operación. Los expertos pensaron que una densidad tan alta podía deberse a varias razones. Podría tratarse de una formación de piedras compactas, pero se consideró poco probable dada la geología de Oak Island. Otra posibilidad era la concentración de metales pesados, pero la forma y el patrón de las lecturas no coincidían con los depósitos minerales naturales. Y la tercera posibilidad, y la más interesante, era que debajo existiera una estructura artificial como una cámara sellada, una bóveda reforzada o una cavidad revestida de piedra. Este tipo de lecturas se encuentran a menudo alrededor de estructuras de ingeniería. El equipo de análisis de datos también observó que el pico de densidad aparecía en un patrón estructurado, no como una mancha aleatoria. En algunas secciones, las lecturas parecían de bordes rectos, algo poco frecuente en las formaciones naturales. Esto reforzó la teoría de que se podría haber construido algo intencionadamente debajo.
De ser así, podría ser una de las mayores pistas del misterio de Oak Island. Pero con el entusiasmo aumentaba el peligro. Una estructura de alta densidad podía implicar un tejado fuerte, muros de piedra o refuerzos metálicos, así como mecanismos trampa. Si formaba parte de un sistema de ingeniería más antiguo, podía haber riesgo de derrumbe repentino o de salida de agua. Por este motivo el equipo decidió pecar de precavido en lugar de precipitarse. Ahora la misma pregunta rondaba la mente de todos. ¿Se trataba de la bóveda de un tesoro de siglos de antigüedad o de una trampa diseñada para proteger un secreto? A medida que la excavación del pozo del jardín alcanzaba los 90 pies de profundidad, el equipo empezó a descubrir objetos que eran completamente diferentes del suelo ordinario o de las capas naturales. En primer lugar aparecieron vigas de madera en capas gruesas, capas de madera que parecían estar colocadas sistemáticamente a distintos niveles. Esta madera no estaba colocada al azar, sino alineada aparentemente sólida, como un fuerte soporte, lo que indicaba claramente que podía no ser natural, sino parte de una estructura planificada. A medida que avanzaba la excavación, empezaron a hallarse restos de hierro junto con la madera. Se encontraron pequeños trozos de metal oxidado, puntas y fragmentos de metal en el suelo, lo que sugiere que pudo utilizarse hierro para reforzar la madera. Los casos anteriores de puntas de hierro forjadas a mano, hallados en la historia de Oak Island, hacían aún más significativo este descubrimiento. Esto sugiere que la estructura que hay debajo puede no ser un simple soporte, sino un sistema de soporte diseñado. Los expertos sugirieron que las plataformas de madera en capas se utilizaban para estabilizar fosos o túneles profundos en la antigüedad. Si esto es cierto, sugiere que aquí hubo una vez excavaciones o construcciones profundas y organizadas. Algunas vigas también presentaban marcas de herramientas, lo que sugiere actividad humana. Esto refuerza la teoría de que algo puede haber estado oculto intencionadamente bajo Oak Island. Pero este descubrimiento despertó tanto entusiasmo como cautela. La madera vieja se debilita con el tiempo y pueden formarse huecos bajo ella. Si esta estructura forma parte de un sistema de trampas, un movimiento en falso podría provocar un derrumbe o la entrada repentina de agua. Ahora el equipo se enfrentaba no solo a un misterio, sino a un arriesgado enigma. ¿Eran estas capas de madera y hierro la entrada a una cámara acorazada oculta o parte de una red de seguridad centenaria? Las señales del pozo del jardín ya habían captado la atención del equipo, pero el verdadero misterio se profundizó cuando los datos de escaneado revelaron un patrón que no se parecía al del suelo o la roca normales. Los analistas de datos informaron de que en algunas zonas las ondas de radar desaparecían de repente y luego se reflejaban en otra dirección. Este comportamiento suele observarse cuando hay una cavidad bajo tierra. El equipo lo consideró el primer indicio de un vacío no natural. Normalmente las capas de tierra, piedra y arcilla absorben y reflejan lentamente las ondas de radar, pero aquí las lecturas mostraban un claro vacío, como si las ondas regresaran tras atravesar un vacío. Los ingenieros creen que esto podría indicar la existencia de una cámara hueca, un segmento de túnel o una cavidad revestida de piedra. Dada la historia de Oak Island, esta posibilidad era a la vez emocionante y aterradora, ya que muchas teorías antiguas han apuntado a una bóveda subterránea o una cámara sellada. Algunos expertos incluso sugirieron que esta cavidad podría formar parte de un sistema de trampas de ingeniería. En la antigüedad este tipo de espacios vacíos se creaban para proteger los tesoros que se derrumbaban y llenaban el túnel durante los cambios de presión o las excavaciones. Si esto es cierto, es posible que la estructura subyacente se diseñara no solo para ocultarse, sino para protegerse. Por eso, el equipo analizaba cada lectura con sumo cuidado. Esta señal aumentaba tanto la esperanza como el peligro. Si se trataba de una bóveda o cámara, podría revelarse el mayor secreto del misterio de Oak Island. Pero si era un vacío trampa, un taladro erróneo, podría poner en peligro todo el pozo. Ahora la mayor incógnita a la que se enfrentaba el equipo era la siguiente. ¿Estaban a las puertas del mayor tesoro de la historia o ante una trampa que llevaba siglos protegiendo su secreto? En cuanto los monitores confirmaron la existencia de un vacío antinatural,
y lecturas de alta densidad, un inquietante silencio se apoderó de todo el lugar. Las máquinas se silenciaron y la gente se reunió alrededor de las pantallas tratando de descifrar los datos. El lugar, normalmente bullicioso por el ruido y la actividad, enmudeció de repente. Nadie dijo nada. En todos los rostros se leía la misma pregunta. ¿Qué hay debajo? Rick Lagina, siempre rebosante de entusiasmo por los descubrimientos, habló esta vez en voz muy baja y seria. Mirando los datos, se limitó a decir que esas lecturas no se habían visto nunca. Sus ojos estaban llenos de esperanza y preocupación. Después de años de duro trabajo podría haberse producido un gran avance, pero la historia de Oak Island también le advertía de que debía ser cauto. La cara de Marty Lagina, como siempre, reflejaba su pensamiento práctico, pero esta vez su seriedad era palpable. Inmediatamente empezó a hacer preguntas sobre seguridad y riesgos estructurales. Para ellos no se trataba solo de un descubrimiento, sino también de un reto de ingeniería, en el que un paso en falso podía poner en peligro toda la operación. Su lenguaje corporal sugería que el peso de la responsabilidad era mayor que su excitación. La atención era palpable entre los trabajadores y miembros de la tripulación. Algunos permanecían en silencio. Otros intentaban aligerar el ambiente con risas nerviosas, pero en el fondo todos tenían una sensación de peligro. Los que trabajan en Oak Island saben que todo descubrimiento conlleva un riesgo. En ese momento coexistieron la esperanza, el miedo y la incredulidad. Y todos se dieron cuenta de que estaban ante el momento quizá más peligroso de la historia. A medida que surgían noticias sobre el vacío subterráneo y las lecturas de alta densidad, resurgía la teoría más antigua y aterradora de Oak Island, la teoría del sistema de trampas. Durante siglos se había creído que las trampas se construían para proteger el tesoro, impidiendo la entrada de cualquier intruso. Durante las excavaciones iniciales del Pozo del Dinero, cuando la gente llegaba a las profundidades, el agua se desbordaba de repente sumergiendo toda la excavación. Desde entonces el misterio de los túneles de inundación ha seguido siendo el mayor enigma de la isla. En un principio se descubrieron en la zona de Smith's Cove extrañas estructuras de piedra y otras de madera parecidas a desagües que, según los expertos, estaban diseñadas para canalizar el agua de mar hacia los túneles de forma controlada. Si la excavación alcanza cierto nivel, el agua puede entrar en los túneles al cambiar la presión y llenar todo el pozo. Esto parece más un sistema de defensa diseñado que un fenómeno natural. Algunos investigadores creen que este sistema no se limitaba al simple llenado de agua. Es posible que también se construyeran cámaras de liberación de presión, zonas de derrumbe y falsos túneles para evitar que los excavadores se desviaran del camino correcto o sufrieran una caída repentina. La mera idea de una ingeniería tan avanzada en los 1700 o 1800 es aterradora. ¿Quién la construyó? ¿Por qué? ¿Y para qué se diseñó una red tan compleja? A pesar de la tecnología moderna y las medidas de seguridad, este peligro no se ha eliminado por completo. Si el vacío o la estructura que hay debajo forma parte de un sistema de trampas, la perforación podría alterar la presión y provocar un flujo repentino de agua o lodo. Por eso el equipo da cada paso con extrema precaución. El misterio de Oak Island no es solo el tesoro escondido, sino también el temor secular que lo protege, un sentimiento que sigue siendo igual de peligroso hoy en día. Trabajar en las profundidades del Pozo del Jardín no solo implica desenterrar secretos, sino también enfrentarse a un entorno peligroso. A medida que avanza la excavación, disminuye la corriente de aire, lo que aumenta el riesgo de gases tóxicos. Los expertos advierten de que gases como el metano o el sulfuro de hidrógeno pueden acumularse en cavidades subterráneas cerradas. Estos gases pueden ser inodoros y provocar mareos repentinos, desmayos o insuficiencia respiratoria. El mayor peligro es el descenso de los niveles de oxígeno. Los pozos profundos restringen la circulación de aire fresco, lo que provoca un descenso de los niveles de oxígeno y un aumento de los niveles de gases nocivos. En el accidente de 1965 de Oak Island, los gases tóxicos y la falta de oxígeno crearon una situación potencialmente mortal.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, los detectores de gas, los sistemas de ventilación y la vigilancia de la seguridad son obligatorios en cada paso. El riesgo de colapso estructural es igualmente grave. Las capas de madera vieja, el suelo debilitado por el agua y los huecos en el subsuelo pueden comprometer la estabilidad del pozo. Si la perforación o las vibraciones provocan un desplazamiento de la estructura de soporte, podría producirse un derrumbe repentino. En tal situación, tanto los trabajadores que se encuentran arriba como los equipos que se encuentran abajo podrían estar en peligro. Además, siempre hay peligro de inundación y ahogamiento. ¿Y si se activan los túneles de inundación o cambia la presión en una cavidad? El agua puede llenar repentinamente el pozo. Toda la zona podría quedar sumergida en cuestión de minutos. Por eso el equipo se toma cada lectura y cada paso con cuidado. Porque el mayor peligro en Oak Island no es solo lo desconocido, sino el propio entorno, que puede volverse mortal en un instante. En cuanto las lecturas de los escáneres y los monitores de gas empezaron a indicar peligro, se puso en marcha de inmediato el protocolo de emergencia in situ. El sonido de las máquinas perforadoras empezó a detenerse una a una y de la sala de control llegó una orden clara. Parada de operaciones. La repentina detención de la maquinaria, que normalmente funciona de forma continua, puso de manifiesto que la situación era inusual. Los ingenieros superiores del equipo verificaron primero los datos y luego, dando prioridad a la seguridad, decidieron detener la excavación. Inmediatamente se activó un protocolo de evacuación. Se pidió a los miembros de la tripulación que trabajaban cerca del pozo que se pusieran a una distancia segura. Los trabajadores que se encontraban debajo fueron subidos lentamente, utilizando arneses y sistemas de elevación. Los responsables de seguridad del lugar realizaron un recuento para asegurarse de que nadie permanecía en la zona de peligro. Todo este proceso se llevó a cabo con calma pero con rapidez, ya que el pánico podría haber empeorado la situación. Comenzó entonces el proceso de revisión de la seguridad. Los ingenieros empezaron a evaluar la estabilidad estructural, los niveles de gas y los riesgos de presión del agua. Se activaron los sistemas de ventilación y los sensores midieron continuamente la calidad del aire. También se inspeccionaron los equipos de perforación y las paredes del pozo para determinar si las vibraciones habían causado algún punto débil. Se registró cada dato, ya que de ellos dependerían las decisiones posteriores. Esta parada no fue solo una precaución, sino una lección aprendida de la peligrosa historia de Oak Island. El equipo sabía que las prisas podían resultar fatales en este caso. Por eso, por grande que fuera el descubrimiento, la seguridad era lo primero. En ese momento todos se dieron cuenta de que el secreto seguía ahí abajo, pero antes de tocarlo, tenían que asegurarse de que todos estaban a salvo. La parada de emergencia tuvo un impacto significativo, no solo en la excavación en sí, sino en todo el calendario de producción. El rodaje de la 12ª temporada se desarrollaba según un calendario predeterminado, con una planificación estricta del rodaje de cada día, el alquiler de equipos y la disponibilidad del equipo. En cuanto se detuvo la perforación, también se detuvieron las cámaras y los productores se dieron cuenta de que esto podía provocar un gran retraso, no una breve pausa. En un lugar remoto como Oak Island, incluso un día de retraso puede alterar todo el calendario. El equipo de producción se enfrentó de inmediato a cuestiones relacionadas con los seguros y la responsabilidad. Si el lugar se declara inseguro, los proveedores de seguros pueden exigir auditorías y aprobaciones de seguridad adicionales. Esto significa nuevas inspecciones, papeleo y retrasos. El cumplimiento de las normas de seguridad es esencial en cualquier excavación de alto riesgo, y si se detecta gas tóxico, riesgo de derrumbe o inundación, el rodaje puede detenerse hasta que se elimine el riesgo. La presión del colapso del calendario también ha aumentado. Hay que alquilar maquinaria pesada, grúas, plataformas de perforación y equipos de apoyo, lo que puede costar miles de dólares al día. También hay que mantener en espera a miembros de la tripulación, técnicos y especialistas. Si la parada dura mucho, la reprogramación se hace difícil, ya que muchos expertos se trasladan a otros proyectos. Esto puede retrasar el calendario de producción semanas o meses. La mayor preocupación
era saber si la 12ª temporada se terminaría a tiempo. Los espectadores esperaban un gran avance, pero la realidad sobre el terreno dependía de la seguridad y la logística. Los productores sabían que los descubrimientos pueden ser tan apasionantes como peligrosos. En aquel momento, solo una pregunta se cernía sobre Oak Island. ¿Hará historia este misterio o los retrasos y riesgos dejarán incompleta la 12ª temporada? Tras la parada de emergencia, empezó a vislumbrarse otra realidad. Cada hora perdida se convertía en un gasto enorme. Las excavaciones de alto riesgo como las de Oak Island exigen el funcionamiento constante de equipos pesados de perforación, grúas, sistemas de bombeo y equipos de seguridad. Incluso cuando las operaciones se detienen, los costes de alquiler, mantenimiento y reserva de los equipos continúan. Los expertos calculan que incluso en caso de parada el coste podría ser de unos $5 millones por hora, ya que las máquinas, los contratos de reabastecimiento y el apoyo técnico siguen operativos. Ya se han invertido millones de dólares en años de excavación. El equipo de Laguna ha realizado grandes desembolsos en la compra de terrenos, investigación, tecnología de perforación, sistemas de exploración y medidas de seguridad. Las tecnologías avanzadas como el escaneado de muones, las imágenes sísmicas y la cartografía subterránea no son baratas. Cada nueva prueba, cada nueva perforación y cada refuerzo estructural cuestan millones de dólares. Por eso, cuando las operaciones se detienen, no se trata solo de una pausa, sino también de un aumento de la presión financiera. Aún así, los datos valiosos no hacen que este gasto sea completamente inútil. Las lecturas, los mapas de densidad, las mediciones de gas y los análisis estructurales recopilados durante una parada son cruciales para las decisiones futuras. A veces, detener la excavación y comprender los datos resulta ser el mayor avance, y los ingenieros creen que obtener información precisa puede evitar pérdidas significativas por excavaciones inadecuadas. Aquí es donde surge la verdadera cuestión de riesgo frente a recompensa. Si realmente hay una cámara acorazada o un tesoro histórico debajo del descubrimiento, podría valer miles de millones de dólares por su importancia histórica. Sin embargo, si la excavación se hace precipitadamente y se produce un derrumbe o una inundación, podrían peligrar años de duro trabajo e inversión. Por tanto, la búsqueda de Oak Island no es solo una búsqueda del tesoro, sino también una prueba de sabiduría, paciencia y toma de decisiones acertadas en el momento oportuno. La pregunta que más miedo da es, ¿y si algo sale mal? Los ingenieros advierten repetidamente de que los huecos, la debilidad del suelo y las capas de madera vieja que hay debajo podrían provocar un derrumbe repentino. Si las paredes del pozo se derrumban, podrían caer toneladas de tierra en cuestión de segundos, y esto podría sepultar el equipo que hay debajo y desestabilizar toda la estructura de la excavación. Por eso se controla cuidadosamente cada vibración y cada presión de perforación. Otro riesgo importante son las inundaciones repentinas. La historia de los túneles de inundación de Oak Island demuestra que en cuanto se altera el equilibrio de presiones, el agua de mar puede inundar el pozo a través de los túneles. Si esto ocurre, todo el pozo podría inundarse en cuestión de minutos. Incluso con las bombas activadas, controlar la presión del agua puede resultar difícil. Las inundaciones no solo podrían detener la excavación, sino también cubrir permanentemente las estructuras situadas debajo. La pérdida de equipos también es un grave riesgo. Las plataformas de perforación, las tuberías de revestimiento de acero, los sensores y la maquinaria pesada cuestan millones de dólares. En caso de derrumbe o inundación, recuperarlos podría ser imposible, por lo que no solo causaría pérdidas económicas, sino que también dificultaría futuras excavaciones, ya que la maquinaria perdida podría bloquear el camino. La posibilidad más aterradora es que la búsqueda termine para siempre. Si el pozo se vuelve permanentemente inestable o se sumerge por completo, podría resultar imposible seguir excavando. Años de duro trabajo, esperanzas e inversión podrían perderse en un instante. Este escenario, el peor de los casos, mantiene al equipo alerta porque cada paso en Oak Island puede hacer historia, pero un error podría enterrarlo todo para siempre. La posibilidad más emocionante es que realmente exista una cámara sellada debajo
Y si se abre la historia centenaria de Oak Island, podría cambiar para siempre. Durante años, se ha hablado de tesoros piratas, reliquias de los caballeros templarios o documentos históricos perdidos. Si se encuentra una cámara protegida, ¿cómo podría ser algo más que un tesoro, sino una prueba viviente de la historia? Un hallazgo así podría considerarse uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del mundo. La historia de la maldición de Oak Island también podría terminar aquí. Durante siglos se ha dicho que 7 personas morirán antes de que se encuentre el tesoro. Si la cámara se encuentra a salvo y se desvela el secreto, podría ser el final de la terrorífica historia que ha hecho de esta isla un símbolo de misterio y miedo. Para Rick Lagina, esto sería algo más que un descubrimiento, sino la realización del sueño de toda una vida que podría aparecer en los titulares de todo el mundo. Historiadores, arqueólogos e investigadores de todo el mundo centrarán su atención en este yacimiento. Si en su interior se encuentran artefactos, monedas, manuscritos u objetos históricos, su valor cultural e histórico podría superar con creces al del oro o la plata. Oak Island podría ser reconocida al instante como patrimonio mundial. Este momento también podría recordarse como el descubrimiento de un tesoro récord mundial. Siglos de búsqueda, innumerables intentos fallidos y la confluencia de la tecnología moderna podrían traducirse en un momento histórico. El equipo de Lagina podría pasar a la historia y el misterio de Oak Island podría desvelarse por fin. En el mejor de los casos, este escenario da al equipo el valor para seguir adelante, porque si tiene éxito, no será solo una búsqueda del tesoro, sino un momento que reescribirá la historia. Las señales procedentes de debajo del pozo del jardín han llegado a un punto en el que cada paso siguiente podría hacer historia o destruirlo todo. Los escáneres están mostrando vacíos. Las lecturas de densidad son inusuales y la vieja estructura de madera y hierro apunta a un sistema de ingeniería. El equipo sabe que hay algo grande debajo, pero aún no está claro si se trata de una cámara acorazada sellada o de una red de seguridad centenaria. Rick permanece en silencio mirando fijamente el monitor. Marty está absorto en los cálculos de riesgo y toda la tripulación espera una decisión que podría cambiarlo todo. Si se prosigue con la perforación, es posible que se desvele el mayor secreto de Oak Island, pero si se activa el sistema de trampas, también son posibles las inundaciones, el colapso y el fin de la operación. Esta incertidumbre hace que este momento sea a la vez peligroso e histórico. Los telespectadores de todo el mundo están pendientes de este descubrimiento. Hay un tesoro debajo. ¿Sigue funcionando la ingeniería centenaria? ¿O preservará Oak Island su secreto una vez más? La respuesta puede estar a solo unos metros bajo tierra, pero antes de tocarla el equipo debe decidir cuán grande es el riesgo. El veredicto está cerca, y la verdad está a punto de ser revelada. Si no se suscribe ahora, podría perderse la verdad más grande y aterradora de la historia de Oak Island.